Hoy tenemos aquí, en esta pequeña capilla, que les dije que es de la Virgen de Lituania, en el Vaticano, la fiesta de la dedicación de las basílicas, fíjense, Pedro y Pablo. Y estamos en la Basílica de Pedro. ¿Qué de importante tiene esta basílica? Bueno, pues aquí reside el Santo Padre. La basílica del obispo de Roma es San Juan de Letrán, pero pues aquí es la del Papa, ¿verdad? Y el Papa es el que preside la Iglesia Universal. Y las dos lecturas que nos presenta hoy tenemos en Hechos de los Apóstoles a Pablo y tenemos en el Evangelio a Pedro. Fíjense, ya la misma liturgia nos va presentando a estas dos figuras que son muy importantes. Pablo, ¿qué tiene de particular? Bueno, Pablo era un guerrero. Dicen que Pablo era una persona no muy alta, que era bajito. De hecho, de ahí viene el nombre de Pablo, Paulus. Esto es poco, ¿no? Fue alguien muy recalcitrante, fue alguien que estaba persiguiendo, ya lo sabemos, a todos los cristianos. Se convierte, se encuentra con Jesucristo muy fuerte, y entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está narrando una parte de su travesía, ¿no? Cuando él pues estaba ya, digamos que sentenciado, o ya le habían echado el ojo de acá de Roma, a decir, oye, lo que estás haciendo, cuidado que luego te puede ir mal. Tan así que dice que, pues bueno, se va en este navío, llega a Roma, y curioso lo que dice Hechos de los Apóstoles, porque dice, 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Hay exégetas que dicen que pues evidentemente Pablo pues tenía suficiente recurso, ¿no? Dice, pues Pablo, 2 años en Roma, en una casa alquilada, sin trabajar y nada más evangelizar, decían, pues este hombre, pues ¿cómo le hacía? Entonces hay quien dice pues que, pues sí, fue de su trabajo de toda la vida. Hay quien dice que también tenía sus bienhechores, en fin. Me encanta cómo a veces se pueden llegar a perder incluso en estos pequeños detalles, ¿verdad? Pero lo importante es que Pablo dedicó su vida a la evangelización. Y luego tenemos a Pedro. Son 2 santos de los que nosotros mismos compartimos varias cosas. Fíjense. Pedro está en la barca, ya le había dicho a nuestro Señor, sígueme, lo está siguiendo, van en el agua, así como Pablo va en navío, Pedro va en el lago de Galilea, empieza la tormenta, les da miedo, y entonces se aparece Jesús, que lo ven hacia lo lejos como un fantasma, y de modo muy sencillo le dice, pues vente, órale. Va Pedro, empieza, se hunde, y luego se desenlaza, ¿verdad? Hombre de poca fe, porque dudaste y tal y tal y tal. Se calmó el agua. Y como que cuando escuchamos este evangelio nos damos cuenta de Pedro que duda, y muchas veces decimos, pues sí, yo también dudo. Y escuchamos Hechos de los Apóstoles y no, pues sí, yo también como Pablo, X, Y, Z, ¿no? Aquí la gran pregunta es, estas dos personas, que a fin de cuentas fueron pilares en el cristianismo, ¿por qué siguieron a Jesús? O sea, Pedro sí lo conoció, ¿no? Pedro era de Betsaida, hay un pueblito en Galilea. ¿Por qué siguió a Jesús? Andrés, su hermano, fue el que le dijo, oye, hemos encontrado al Mesías. Andrés, a quien visitaremos el día de mañana o de pasado mañana. Oye, sigue al Mesías. Situémonos en aquella época. Tenemos a Pedro, que era un pescador, ¿no? No era una persona prominente, no era alguien estudioso, no era alguien cercano a Jerusalén en el sentido como que estaba adoctrinado según la Torá y según todo lo que enseñaban los judíos. Era alguien muy sencillo. Y de repente se le presenta a Jesús de Nazaret, que Nazaret era un pueblo, y le dice, sígueme. Y entonces Pedro lo sigue. El mundo judío, los judíos estaban esperando al Mesías, claro que sí. Pero ¿cómo tener la certeza de que era Jesús de Nazaret? Y sin embargo tienes ahí a Pedro, que de repente lo sigue. Y siguiéndolo, pues tiene una familia. Sabemos de la casa de Pedro, ahí en Cafarnaúm. Y él tenía dificultad también porque pues tenía que estar con el maestro, pero tenía una familia que atender, estaba su esposa, estaba su suegra. El pueblo de Cafarnaúm, si bien era pequeño comparado con Jerusalén, también tenía sus habitantes y él tenía
el bote y tenían que pagar impuestos. Los romanos les estaban cobrando impuestos a todo mundo. Y llegabas a Galilea, en la parte del lago que te tocaba, y tenías que pescar ahí, y había patrullas romanas vigilando que pescaras lo que tenías que y que pagaras el impuesto de todo. Era una vida muy humana la de Pedro, una vida como la de todos nosotros. Y al mismo tiempo, en su vida ordinaria, de repente se aparece Jesús y le dice: te voy a seguir. A veces nos pasa eso a nosotros, en nuestra vida muy ordinaria. Señor, te voy a elevar una oración. Señor, voy a decir una ejaculatoria. Señor, hoy, esta semana, no sé por qué, pero quiero ir a misa entre semana. Hoy quiero ir a la hora eucarística. Como que es una necesidad del corazón, la de más allá de las cosas ordinarias, buscar a nuestro Señor, que es el que nos da el sentido para nuestra vida. Porque qué más da que estés haciendo todo el día el trabajo, y vas y vienes, y te cansas, y duermes, y comes, y trabajas, y sigues, y sigues, y sigues. Y esa era la vida de los apóstoles. Y entonces Pedro, cuando se encuentra con Jesús, le cambia su historia. Y luego tenemos el pasaje, ¿verdad? De repente está pescando. Era lo que sabía hacer Pedro. Pedro sabía hacer. En Juan 21, ¿qué es lo que sucede? Después de que resucita Jesús incluso, les dice Pedro a los otros: oigan, vamos a pescar. Porque es lo que sabía hacer. Había incluso perdido esa esperanza en Jesucristo. Ese vamos a pescar de Juan 21 es el matiz en el verbo hebreo, en el verbo griego es: vamos a pescar como algo continuado, no como un acto puntual. Es: vámonos ya a pescar. Como diciendo: olvídate de todo lo que ha pasado. Y miren que aquí en Mateo 14, Pedro duda del Señor. Y no solamente de Dios. Pedro duda de la barca. Pedro duda de sus compañeros. Porque todos son los que traen, a fin de cuentas, el balance de la barca. Y Pedro duda de él mismo. O sea, Pedro vivía en ese momento en una constante duda. Sí, la tormenta los azotó y estaba el viento. Pero qué fuerte que digas tú: Pedro, ¿qué te estaba pasando? Que habías seguido a Jesús, le habías dicho que sí, le habías sido fiel, habías visto milagros de Él, y ahorita cuando te toca a ti en tu carne, ahora sí dices: dudo de todo, Señor. Dudo de en dónde estoy, porque se puede hundir esta madera. Dudo de mis compañeros, dudo de ti. Y luego Jesús, todavía entendiendo la duda de Pedro existencial, le dice: vente, órale. Porque Pedro se lo sugiere, ¿eh? ¿Y qué sucede con Pedro? Dice aquí la palabra: Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero de repente sintió la fuerza del viento, le entró miedo y se empezó a hundir. Sálvame, Señor. Y otra vez aparece el miedo, la duda. Pero si Jesús te invitó a caminar sobre el agua, ¿caminaste? Y Pedro diría: claro que sí, caminé sobre el agua. Si caminaste sobre el agua y antes lo habías visto hacer 1000 milagros, ¿por qué te hundiste? Porque me entró miedo. Porque dejó de confiar en que él efectivamente estaba caminando sobre el agua gracias a la acción divina de Jesús sobre él. Y se hunde. Y es que, queridos peregrinos, en nuestra vida nos pasa lo mismo que a Pedro, ¿eh? Vemos milagros que hace con los demás y decimos, ¿no? En inglés se diría praise the Lord, ¿no? Alabado sea el Señor. Y vemos que qué maravilla, sanó a tal y curó a tal y tal familia. Pero cuando te toca a ti en tu piel, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, qué sé yo, es cuando empiezas a dudar y a tener miedo. Y todavía Jesús te dice: no te preocupes, tú vente conmigo. Pero te cuesta tanto confiar en Jesús porque te cuesta tanto confiar en ti. No confías en ti. Y el pobre de Pedro, cuando se empieza a hundir, le dice: sálvame, Señor, y le tiende la mano y Jesús lo saca de ahí y le dice: hombre de poca fe. Porque el milagro
Es verdad que Jesucristo lo estaba favoreciendo, pero a fin de cuentas la fe de Pedro, que la fe es en uno mismo, y la fe que nace de uno mismo también, es la que lo hundió. Su falta de fe. ¿Cuánta es tu fe en ti? ¿Cuánto es tu amor propio? Y cómo eso se entrelaza, como dijimos ayer, con la voluntad de Dios que te dice, sígueme, camina sobre el agua, déjame realizar el milagro en tu vida, no tengas miedo. Y luego examina todos los miedos que pueden haber. Los miedos son paralizadores de la vida de santidad. Es que tengo miedo de que el Señor me pida más. Es que tengo miedo de que luego, si yo le empiezo a dar, Él siga jalando el hilito. Y siempre nos da un pavor tremendo. Pedro tuvo un camino que recorrer. Tú tienes un camino que recorrer. Y como te digo, más que un camino sobre el agua, es un camino a tu corazón. Pedro fue entendiendo a base de muchos golpes, porque luego después lo habrá traicionado, ¿verdad? Que el amor que le podía tener él a Jesús tenía que verse reflejado primero en él mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús. ¿Cuánta sabiduría nos da el Señor ahí? Y Pablo, bueno, ya podremos platicar de él más adelante, pero en pocas palabras, también dudó mucho Pablo, por eso hizo mucho daño. ¿Y qué ayudó a Pablo? El encuentro con Jesús y el ser lanzado a más no poder. Tan lanzado era Pablo que naufragó muchas veces. Tan lanzado era Pablo que luego lo acaban castigando los mismos romanos, ¿no? Tuvo un soldado ahí que lo estaba cuidando día y noche en su casa, 2 años, imagínense. Tan lanzado era Pablo que fue realmente el que con sus cartas y con su acción apostólica extendió el cristianismo en todo lo que se conocía, ¿no? Tenemos a 2 apóstoles de los que cada uno puede irse identificando con algo, pero en resumidas cuentas tenemos la valentía o el miedo, esto es, el amor o la duda. ¿En dónde te pones tú? ¿Tiendes hacia la valentía y el amor o te acabas recargando hacia la duda y el miedo? Esto de acá no viene de Dios. Esto de acá viene del enemigo, te lo aseguro. Pero esto de acá sí viene inspirado por Él.